Ok, buenos días, compañeros, doctor. ¿Sí me escuchan? Sí, buenos días. Sí, sí, claro. Bueno, pues hoy vamos a ver el tema de tromboembolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar. A ver, ¿se cambió? No, No. tiene que hacer clic sobre la pantalla. Ah, ok. Ajá. Y luego tarda un poquito igual, ¿eh? Dale solo una vez. No, no me deja. Ahí está. Es ahí abajito, donde estaba ¿Ya lo la ven? flecha. Ya Ya, cambió. ahora sí, ya. Ok, bueno, pues para entender lo que es el tromboembolismo pulmonar debemos pues comprender que, o no separarlo, sino que hay que tomarlo como una patología la cual eh, deriva de la del tromboembolismo venoso. Se sabe que para que exista un tromboembolismo pulmonar, antes debió haber existido una trombosis venosa profunda. Y pues el TEP o la TEP se define como la oclusión parcial o total de la circulación pulmonar. O sea, puede ser ocasionado por un coágulo sanguíneo proveniente de la circulación venosa sistémica, como ya había mencionado. Y pues su localización es fundamental, ya que la mayoría de los pacientes iniciaron con una trombosis venosa profunda de localización femoral o poplitea. Y pues que sucede del 90 al 95% de los pacientes. ¿Ok? En cuanto a epidemiología, pues tenemos una incidencia global entre 30 a 69 casos por cada 100.000 habitantes. Una tasa de mortalidad, pues va a depender de la gravedad y de la oclusión que tengan las arterias pulmonares. Pero dentro de las primeras 2 semanas de diagnóstico es del 11%. Se menciona igual que la mitad de los casos no son diagnosticados debido a la presentación clínica, ya que es muy inespecífica. Y pues en México se encontró una incidencia que oscila entre 9.6 a 15%. Ok, en cuanto a la fisiopatología, como ya había mencionado antes, pues es necesario un antecedente de trombosis venosa profunda para que suceda una tromboembolia pulmonar. Se menciona que el 79 de los pacientes que tuvieron trombosis venosa profunda evolucionaron a una trombosis, un tromboembolismo pulmonar. Bueno, como se menciona en la fisiopatología, pues existe una hemostasia normal que está facilitada y controlada mediante un equilibrio hemodinámico entre la formación y la lisis de los microtrombos. Como se puede ver en la imagen, pues tenemos el vaso sanguíneo. ¿Sí ven la flechita, el cursor, no? Sí, Sí. sí se Ok. ve. Tenemos el vaso sanguíneo, la formación de un coágulo y lo que va a suceder es que pues ya se emboliza y se va hacia lo que es la vena cava inferior y pues va a obstruir lo que es las arterias pulmonares. La hemostasia normal se puede ver afectada por la triada de Virchow, que como sabemos pues es una lesión endotelial, va a haber un cambio en el flujo sanguíneo anómalo y una hipercoagulabilidad, que estas van a estar dadas por pues estas diferentes, ¿no? Una lesión endotelial puede ser a causa de una inflamación, por una hipercolesterolemia. El flujo sanguíneo se va a ver afectado por una fibrilación auricular, por ejemplo, reposo en cama, una hipercoagulabilidad, pues dependiendo, ¿no? De los factores, factor 5 de Leiden o aquí, por ejemplo, por un cáncer. Ok, tenemos que esta obstrucción nos va a presentar en el paciente clínica pulmonares y extrapulmonares. En cuanto a las pulmonares, pues se va a dar lo que es un incremento en el espacio muerto por disminución de la perfusión de la zona adyacente. Se menciona que no va a haber alteración de la ventilación, por lo que esto puede o no ocasionar hipoxemia en el paciente. Por eso se mencionaba que es muy inespecífico.
También va a haber una neumoconstricción, que esta va a estar mediado por el decremento de la presión parcial de dióxido de carbono, específicamente en la zona ocluida, y también se va a dar una liberación de bradicinina, que esto pues va a llevarnos a una vasoconstricción. Y también esto se va a traducir igual a una presión parcial de oxígeno normal. ¿Esto por qué? Porque el paciente va a tener una hiperventilación compensatoria. Y de igual manera se va a dar un decremento en la producción de factor surfactante, por lo que a las 24 horas en una radiografía de tórax se va a traducir con atelectasias. También tenemos en la clínica extrapulmonar, va a haber una sobrecarga hemodinámica del ventrículo derecho y una disminución del llenado del ventrículo izquierdo por reducción del gasto cardíaco. Esto va a depender obviamente del grado de obstrucción. Y pues aquí tenemos en cuanto a la fisiopatología o a la evolución de lo que va a ser de lo que lleva, ¿no? Que se obstruyan las arterias pulmonares. Por lo tanto, va a llevar a ¿cómo mencionarlo? A una falla del ventrículo derecho. Va a haber una poscarga del ventrículo derecho, una dilatación del ventrículo. Esto va a llevar a una insuficiencia de la válvula tricúspide. La tensión de la pared del ventrículo derecho va a aumentar. Va a haber una inflamación miocárdica, una mayor demanda de oxígeno y pues el ventrículo derecho va a presentar isquemia. Va a haber una disminución de la contractibilidad, una disminución del gasto cardíaco, una disminución de la precarga del ventrículo izquierdo, un gasto cardíaco bajo, una una disminución de la presión, una perfusión coronaria del ventrículo derecho se ve disminuido, por lo que no va a haber suministro de oxígeno, a lo que nos va a llevar un shock cardiogénico y por último a la muerte. ¿Ok? Y pues esto se va a ver alterado por factores de riesgo, como lo son los factores adquiridos, una movilidad ilimitada, edad avanzada. Se menciona que mayor de 65 años hay un mayor riesgo, cáncer, cirugía mayor, un trauma que puede ser desde una fractura de la zona femoral, una lesión de médula espinal, una policitemia vera, anticonceptivos orales, heparinas, obesidad, quimioterapia y obviamente tabaquismo, ¿no? Los factores hereditarios, una deficiencia de antitrombina, deficiencia de proteína C, proteína S, el factor 5 de Leiden y pues muchos más, ¿no? Y también va a haber factores probables, que este ya va a afectar a las vías, tanto extrínsecas como intrínsecas a nivel de coagulación. Ok. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues esta es muy variable. Básicamente es muy inespecífica, pues ya que se puede presentar en varias patologías, ¿no? Tenemos que empieza con dolor en la pierna, edema y aumento de la temperatura en extremidades. Esto debido a una trombosis venosa profunda. En- Existen signos específicos como son la disnea, el dolor torácico de inicio súbito o puede ser de inicio insidioso, que va de días a semanas. El dolor pleurítico y la hemoptisis. Esto se da ya cuando existe un infarto pulmonar, ya cuando el pulmón pues ya de plano dejó de recibir oxigenación. En los inespecíficos pues tenemos la tos, palpitaciones, mareos, taquipnea y taquicardia. Y cuando existe una hipertensión pulmonar, tenemos signos como la ingurgitación yugular, un segundo ruido de pulmonar reforzado y golpe ventricular derecho. Cuando existe dolor pleurítico, nos podemos basar en la auscultación que vamos a escuchar un frote pleural. ¿Ok? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok.
Y vamos a sospechar de una embolia pulmonar masiva. Una embolia pulmonar masiva sucede cuando ya la microcirculación de plano ya está muy obstruida. Vamos a sospechar de esto en pacientes con presíncope, síncope, hipotensión, hipoxemia grave, una disociación electromecánica, que es pues el trabajo del corazón, o sea, trabajo eléctrico, pero sin pulso. No vamos a tener pulso en el paciente. Y pues obviamente una muerte súbita, ¿no? Ok. En cuanto al diagnóstico, en casos de sospecha, pues debemos basarnos en la historia clínica, en la exploración física y en los factores de riesgo. Pero también debemos de realizar pruebas como son la radiografía de tórax, un electrocardiograma y gasometría arterial para observar los cambios, ¿no? Que ya mencionamos. También tenemos clasificaciones que son la de Wells y de Ginebra, que combinan los datos clínicos y los factores de riesgo para darnos una puntuación y estimar el riesgo que existe en el paciente de tener una embolia pulmonar. La puntuación de Wells nos dice que hay sospecha de tromboembolismo venoso, nos da una puntuación de 3. El diagnóstico alternativo menos probable, la frecuencia cardíaca, si es mayor a 100, le damos una puntuación de 1.5. Si el paciente ha tenido una inmovilización debido a cirugía las últimas 4 semanas, igual una puntuación de 1.5. Historia de tromboembolismo venoso anterior, igual 1.5. Hemoptisis, 1 punto, malignidad, 1 punto. Y lo vamos a clasificar en riesgo bajo, moderado y alto. Y en cuanto a Ginebra, pues ya toma los factores de riesgo, como lo son la edad mayor a 65 años, la historia de un antecedente de igual de tromboembolismo venoso pulmonar, igual historial de cirugía, malignidad y los síntomas igual, dolor brazo unilateral, hemoptisis y la frecuencia cardíaca. Se me olvidó mencionarles que el dolor pleurolítico pues es un dolor punzante que puede o no igual propagarse hacia lo que es el brazo. ¿Ok? Tenemos igual lo que es el dímero D, que esta es la única prueba que ha demostrado utilidad. Se utiliza por método ELISA. Bueno, los dímeros D son liberados a la circulación sistémica en presencia de un tromboembolismo pulmonar, ya que existe una fibrinólisis endógena. Esta plasmina intenta disolver parcialmente algunos coágulos y por consecuencia se libera lo que es el dímero D. Es una prueba poco específica, ya que se puede elevar tanto en infarto agudo al miocardio como en neumonías. Por eso dice que es una prueba de escrutinio. Y si tenemos que el dímero D está debajo de 0.5 miligramos por litro, podemos descartar el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Y pues se menciona que, bueno, la literatura que revisé mencionaba que esto nos puede ayudar ya que podemos descartar o evitar hacer más estudios, ¿no? Si este sale debajo de 0.5. Por otro lado, nos puede dar lo que son falsos negativos, que son en casos anteriores de TEP y si tiene más de 14 días de evolución. Y falsos positivos porque puede haberse afectado por infecciones, inflamación de los vasos sanguíneos, cáncer, cirugía, embarazo y en pacientes mayores de 80 años. ¿Ok? Otros Ok, Marco, Ok. antes de seguir una retroalimentación nada más. Estamos hablando de lo que es un problema de tromboembolia pulmonar, entonces, como su nombre lo dice, es un émbolo. Un émbolo es una sustancia que viaja a través de la circulación. Tú hablaste aquí de la
La lesión principal es una trombosis venosa profunda. Aquí nada más las dos cuestiones. La tríada de Virchow es una de las tríadas más importantes para este padecimiento. Entonces, cuando hay una trombosis venosa profunda, se presentan estas tres características. Antes de seguir, ¿cómo diagnosticas tú una trombosis venosa profunda? ¿Cómo la puedes diagnosticar? Pues por la clínica que mencionaba, ¿no? Y primero inicia con dolor de lo que son las extremidades inferiores. Obviamente se ve lo que es una dilatación de las venas en la zona femoral. Mm, sería muy difícil, ¿no? ¿Cómo verías tú una dilatación de las venas femorales? Pues se observa, ¿no? En los pacientes. Pues es que son profundas, ¿cómo las verías? mm, Las femorales están muy Bueno, no sé. profundas. Para que tú veas una dilatación es muy cañón, menos tener con visión de rayos X, pero hay otros signos más fidedignos, aparte, o sea, no confundan, porque hay padecimientos que son, por ejemplo, trombosis venosa profunda, hay flebotrombosis y tromboflebitis. Las dos últimas que mencioné, la flebotrombosis y la tromboflebitis, esas son superficiales, esas son trombosis venosas, pero superficiales. Esas la vamos a ver como una zona roja, caliente. El paciente la tocas en la zona enrojecida y le duele. Entonces es una tromboflebitis. O sea, el problema es que está inflamado en esa región. Hay trombitos. O bien, hay mucha gente que frecuentemente tiene insuficiencia venosa periférica manifestado por flebotrombosis. En este caso estoy hablando de las varices. Las varices que le mencionan ellas como varices periféricas, en cuales están dilatadas, pero eso no es indicativo. O sea, sí es un factor de riesgo para trombosis venosa profunda, pero no es indicativo de que tengan una trombosis venosa profunda. Por eso mencionaba, hay signos clínicos que tú puedes diagnosticar que existe trombosis venosa profunda. ¿Cuáles son los signos clínicos? ¿Puedo ayudar, doctor? Claro, es una clase abierta, pueden ayudar a sus compañeros si no lo sabe. Eh, no sé, bueno, no sé si se refiere a la disnea, síncope, hipotensión, cianosis. No, porque eso ya es manifestación pulmonar. Ok. No, estamos hablando de la trombosis venosa La profunda. trombosis como tal, pues Edema. El signo de Homans. Signo de Homans, muy bien. Ese es uno de los signos clásicos. ¿Cuál es el otro? Edema, doctor. Edema. Ajá. Hay un edema de la extremidad, empieza a aumentar de tamaño, en diferencia de la contraria. Las ¿Cuál No me otro? acuerdo paréstesis, o sea, los calambres. epónimos, pero bueno, ¿me escucha? Sí, 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 claro. No me acuerdo los epónimos, pero hay uno en donde le apretamos a nivel de los gastrocnemios o las pantorrillas y le Ujú. duele. Y hay otro donde hacemos dorsiflexión y le duele. No sé los epónimos, pero El esos de son los que... dorsiflexión es el de Homans. Ok, Ándale. Homans, muy bien. Perfecto. Entonces tenemos a También Homans. puede referir parestesias, o sea, Sí. calambres. Ajá, efectivamente es un problema de circulación. El edema que genera la extremidad genera que tenga parestesias. El paciente siente adormecida la pierna, adormecida y está edematizado. Es un edema indurado, no es blando, es indurado. Ya dijeron Homans, ¿el otro signo cuál es? El de SIG. ¿Cuál? SIG. Bueno, SIGG, creo. Ajá, ¿ese cuál es? De cuando hay dolor en la rodilla cuando se extiende. Mm, Al extender la rodilla, pues. ajá, para extender la extremidad. ¿Pero estaría relacionado con la trombosis venosa profunda? Pues sí, ¿no? Sí. El de Hay otro que es muy... ¿Cuál? Hollow y Pratt. Así es. Colo y Pratt son los signos clásicos que vamos a encontrar. Pratt, Holo y Homans. Esos signos son los específicos. Cuando tú presionas en la zona posterior de la pierna, la aprietas, ¿ese qué signo es? Con dolor. El dolor por opresión es el de Hollow. Holo, muy bien.
El holo, ustedes agarran la pantorrilla, lo presionan, el paciente grita de dolor. Luego le doblan la piernita y el paciente, y le sueltan, en ese momento que soltaron, el paciente igual grita de dolor. ¿Cómo se llama ese signo? ¿Ya llevaron clínica de El de muchachos? Holmes, ¿no? Holmes. Homans. Es el de Homans, exactamente. ¿Y el de Pratt cuál sería? El de las venas en la aparición de venas. Ajá. Doctor, Así una es. duda, ¿no el de Homans es cuando se presenta dolor al dorsiflexionar el tobillo con la rodilla extendida? O Eso sea, es lo que era... dijimos. Ajá. Agarras el tobillo y lo flexionas hacia arriba y lo sueltas. Ah, ok. No Lo entendí. Entendí sueltas. que Ajá. soltaba la pierna y yo. Ay. No. El tobillo lo doblas hacia arriba, o sea, el piecito como que tratas de pegar con la pierna hacia arriba. Entonces, haz de cuenta que le doblas la pata, pues, le doblas el puro tobillo nada más hacia arriba y le sueltas. Entonces, el pie desciende y eso causa el dolor. Es en Homans. Ah, ok, doctor, gracias. Ujú. Entonces, estos signos son clásicos. Ustedes cuando encuentran un paciente que viene con dolor en la región poplitea y le duele toda la pierna y está dematizado y le hacen estos signos y el paciente tiene mucho dolor al hacérselo, es un signo clásico de trombosis venosa profunda. No se vayan con la idea de que van a encontrar disminución de pulsos, porque aquí no hay disminución de pulsos porque no estamos hablando de una arteria. Luego dicen, es que los pulsos disminuyen. No, en trombosis venosa profunda no disminuyen los pulsos. Hay edema y a lo mejor no lo palpen bien, pero no disminuyen. El problema es que no está regresando la sangre hacia la circulación principal, entonces se está deteniendo. Por eso es que las venas está tapada y eso le causa el dolor al paciente. Entonces, una de esas vena obstruida causa lo que es éstasis venosa, o sea, la sangre es lenta, la circulación, lesión endotelial, que es la que va a generar la lesión del endotelio de la vena, y hay el otro signo de la triada de Virchow, es éstasis, lesión endotelial y hiperviscosidad. La sangre se vuelve viscosa, se vuelve más, más gruesa, ajá, más gruesa, y eso hace que afecte más y forme más coágulos. Entonces, esto va a generar que una de esas partecitas del trombo que se formó se libere y vaya y obstruya la circulación pulmonar. Entonces, ¿dónde se va a colocar? No sabemos. Puede colocarse en cualquier parte de la circulación pulmonar. Entonces, si se obstruye un vaso pequeño, en el cual llevaba nada más circulación a algún segmento, y se obstruye un segmento pulmonar, pues no hay problema, porque va a compensar, ni cuenta se van a dar. Ni cuenta se van a dar que está obstruyendo un segmento porque compensa todo el pulmón. Pero cuando obstruye una circulación colateral y obstruyendo completamente, es cuando el paciente presenta dolor torácico que es punzante, se va de la región anterior hacia la región posterior. La característica del dolor es que se acompaña de disnea. El paciente tiene dolor y tiene disnea. En ese momento empieza que falta el aire. Le falta el aire y el dolor. Entonces es característico siempre una tromboembolia pulmonar, el dolor torácico y la disnea. Aquí hay una clasificación de la tromboembolia pulmonar. No sé si la traes, Marco. ¿Cómo se clasifica la tromboembolia pulmonar? ¿A qué se refiere, Doc? A la clasificación, ¿cómo vamos a clasificar la tromboembolia pulmonar? Antes estaba... ¿Masiva eso? Ajá, estaba en masiva, submasiva, TED menor, TED mayor. Hace 5 años cambió la clasificación. Entonces, no sé No si lo la puse, Doc. traes. No, se me pasó. Es que es importante para determinar el tratamiento. El tratamiento con trombólisis, en este caso, pues vamos a ver cuál es. Pues es que ¿Cuáles son las traje unas guías que decía de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Ajá, ándale, Esas ahí puse. está la clasificación, así es. Ok, bueno, ahorita vamos a ver esa clasificación. ¿Vas a hablar más sobre fisiopatología o ya fue lo que comentaste? Pues fue lo que comenté, Doc. Ok, vamos a ver qué está pasando con la tromboembolia pulmonar. Exactamente, ¿qué está pasando? Está obstruyendo una vena pulmonar. Recordemos
que la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho, que le pusieron arteria pulmonar porque sale del corazón, aunque no lleve sangre oxigenada, le llaman arteria. Entonces, ahí por un decreto de los anatomistas dijeron que todo lo que sale del corazón es arteria y todo lo que entra es vena. Entonces, por eso se llama arteria. Pero llega a las venas pulmonares. En las venas pulmonares, esta va a obstruir. Entonces, en ese momento que obstruye las venas, ¿quién sufre más, el pulmón o el corazón? El corazón. Pulmón. El pulmón tiene varios. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho y cuántos el izquierdo? Derecho 3 y el izquierdo 2. Ok. No te voy a preguntar segmentos porque mejor no te acuerdes. Pero segmentos son muchos. ¿La língula en dónde está? ¿El derecho o izquierdo? ¿Izquierdo? ¿Seguros? No me acuerdo. Derecho. Si no es izquierdo, es derecho. Izquierdo. Pues sí, bueno. Es uno de los dos. Si no es izquierdo, es derecho. 50-50. Es la língula. ¿Cómo que es la língula? No me acuerdo. Oh, porque fue a regresar a primero, cuando llevan anatomía, para que estudien el pulmón. Bueno, total de que obstruye el flujo. El pulmón realmente tiene muchas ramas colaterales. Al principio, pues, es el dolor y la disnea, pero el que va a sufrir es el ventrículo derecho. Tú lo mencionaste, el ventrículo derecho, al mandar la sangre, entonces el ventrículo derecho refiere, pues es que me está costando mucho trabajo mandarle sangre porque el pulmón no está aceptando la sangre. Y entonces en ese momento, ¿qué va a pasar? Pues que el ventrículo derecho va a empezar a mandarlo con mayor fuerza, y como la fuerza va a ser mayor, la sangre va a estar regresándose al ventrículo derecho. Entonces va a aumentar la poscarga de va a disminuir la precarga, o sea, va a disminuir lo que está mandando y va a aumentar la poscarga. Entonces va a empezar a dilatar. Va a empezar a dilatarse el ventrículo derecho, que esta a la vez va a ser insuficiente. Entonces, la sangre que está enviándola hacia el pulmón no va a ser recibida y entonces lo que va a empezar a sufrir es la válvula tricuspidia. Entonces, la válvula tricuspidia empieza a disfuncionar y la sangre se va a regresar a la aurícula derecha. Entonces, la aurícula derecha, al aumentar la presión, ¿qué va a pasar? Pues va a haber una insuficiencia cardíaca retrógrada. La sangre va a empezar a regresarse a la circulación y por eso vamos a tener infiltración yugular. Va a empezar a tener infiltración yugular y después va a haber hepatomegalia y va a haber hipotensión generalizada. ¿Por qué? Porque como el flujo de sangre no está yéndose al izquierdo, el izquierdo va a tener poca sangre que está recibiendo, poca sangre oxigenada, y esto va a generar que el flujo que está enviando el ventrículo izquierdo no es suficiente para mantener las constantes vitales, y el paciente va a empezar con hipotensión. A este proceso de choque o insuficiencia cardíaca derecha con choque cardiogénico se denomina disfunción del ventrículo derecho. Aquí la pregunta es, ¿por qué muere el paciente con tromboembolia pulmonar? Tú dijiste que era un porcentaje de un 11% de mortalidad, ¿no? ¿Por qué muere el paciente? ¿Muere porque no tiene oxígeno? Pues sí, ¿no? Por choque. O volémico. Pues es que esto puede llevar a lo que es un infarto Choque pulmonar. cardiogénico. No, infarto pulmonar ya tiene. La tromboembolia pulmonar es un infarto pulmonar. O sea, lo que yo quiero que entiendan que infarto significa obstrucción de la circulación. Como ya mencionamos, hay infarto cerebral, infarto miocardio, infarto pulmonar. Muere por una insuficiencia cardíaca. Ándale, insuficiencia cardíaca, disfunción del ventrículo derecho. Por eso muere el paciente, porque hay una disfunción de este ventrículo derecho que va a ser insuficiente para enviar el volumen de sangre. Entonces, como no hay un suficiente flujo del corazón, empieza a haber una perfusión de coronarias disminuidas y el corazón va a ser una falla cardíaca global. El gasto cardíaco va a ser bajo completamente
y entonces la precarga del ventrículo izquierdo va a estar disminuido completamente porque la circulación se está obstruyendo. No está pasando. Es como yo les mencionaba lo de el ejemplo de la bomba. Si la bomba está enviando la sangre y probablemente esté obstruida la salida, la bomba va a hacer mayor fuerza para quitar esa obstrucción. Pero en un momento dado no va a poder. ¿Qué va a pasar? Pues se va a quemar tu bomba. Se va a quemar porque está peleando contra una presión más grande y entonces esta bomba se va a sobrecalentar y se va a quemar. Lo mismo pasa en el corazón. Empieza a trabajar, empieza a mandar mayor fuerza, pero en un momento dado que ya no aguanta, ya hace una insuficiente del ventrículo derecho, entonces en un momento se cansa y en ese momento se para el corazón. Entonces se mueren por disfunción del ventrículo derecho. Es importante que entiendan que el paciente no muere por la insuficiencia respiratoria del cuadro, o sea, no muere por hipoxemia. Sí hay hipoxemia, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque van a incrementar la zona que el pulmón no está perfundida, va a ser un espacio muerto. ¿Qué significa un espacio muerto? Pues que llega el oxígeno, va a llegar el oxígeno perfectamente, llega a los alveolos, se insuflan, pero no hay una perfusión. ¿Por qué? Porque la circulación pulmonar está disminuida. Está disminuida, entonces el flujo de sangre que llegaba allá no se va a oxigenar. O sea, no va a llegar la sangre que llegaba a los alveolos. Los alveolos llegan y se inflan y dicen, ¿y a quién le doy el oxígeno si no hay sangre? Pues es una zona muerta. Es una zona muerta, es un espacio muerto, porque nada más es un globo ya sin circulación. Si la obstrucción de la arteria pulmonar es mínima, entonces no pasa nada porque existen lo que son los shunt. Los shunt o los ¿cómo les puedo decir? Cortocircuitos. Ajá, son cortocircuitos exactamente. Entonces empieza a haber shunt. Esos shunt